Bajo un sol implacable que convierte el horizonte en espejismo, se extiende un desierto sin nombre. No aparece en mapas, no tiene coordenadas, no pertenece a ningún país. Existe en esa dimensión donde la geografía externa se encuentra con el paisaje interno. Y hacia ese lugar imposible alguien camina. No lleva provisiones. No tiene destino. No sigue rastro alguno, porque en ese desierto no hay rastros. El viento borra todo constantemente. Cada huella desaparece segundos después de crearse, como si el desierto mismo conspirara para que nada permanezca. Solo el presente, solo el paso siguiente, solo la vastedad que se traga todo intento de dejar marca. Esa persona, llamémosla el caminante, no llegó ahí por accidente. Eligió entrar porque había agotado todos los lugares con nombre. Había buscado en ciudades ruidosas, en bibliotecas silenciosas, en montañas sagradas, en océanos profundos. Y en todos esos lugares encontró solo ecos de otros buscadores, respuestas heredadas, verdades prestadas, nunca la suya. Entonces escuchó sobre el desierto. Algunos lo llaman locura entrar ahí. Otros lo llaman muerte. Pero unos pocos, muy pocos, que regresaron hablan de él como el único lugar donde puedes encontrar lo que realmente buscas. Porque el desierto no te da nada. Te quita todo. Y en ese despojo radical, algo emerge que siempre estuvo, pero permanecía oculto bajo capas de civilización. Nietzsche conocía ese desierto. No el físico, aunque también caminó por regiones desoladas de Suiza e Italia, sino el existencial, el que se abre cuando todas las certezas se evaporan, cuando los dioses mueren, cuando las morales se revelan como construcciones humanas, cuando el sentido que te dieron otros se disuelve y te quedas frente al vacío puro. La mayoría huye de ese vacío, construye murallas contra él. Se llena de ruido, de actividad, de creencias, de relaciones, de objetivos. Cualquier cosa para no enfrentarlo. Porque el vacío aterroriza. Parece amenazar con disolvernos, con mostrarnos que no somos nada, que todo lo que creíamos ser es constructo frágil, sostenido por ilusiones consensuadas. Pero Nietzsche no huyó. Caminó directamente hacia ese vacío. Y descubrió algo que contradice todo lo que nos enseñaron. El vacío no es ausencia de poder, es la fuente de todo poder. Porque donde no hay nada predeterminado, todo es posible. Donde no hay forma fija, cualquier forma puede emerger. Donde no hay sentido dado, puedes crear cualquier sentido. El caminante da otro paso. La arena se hunde bajo su pie. El calor distorsiona el aire. A lo lejos, lo que parecen montañas se revelan como nubes bajas. Nada es lo que parece. Y quizá esa es la primera lección del desierto. Todo lo que creías sólido es espejismo. Solo la arena es real. Solo el vacío. Solo tú caminando sin saber hacia dónde. Y en ese no saber comienza algo. Algo que las palabras apenas pueden capturar. Porque estamos entrenados para pensar en términos de llenar, de acumular, de agregar. Pero el desierto enseña lo opuesto. El poder de vaciar, de soltar, de restar. Y solo quien se atreve a perderlo todo puede encontrar lo que realmente importa. El primer día en el desierto, el caminante aún lleva su identidad completa. Tiene nombre, historia, profesión, relaciones. Todo lo que lo define en el mundo con nombre. Pero el desierto no reconoce ninguna de esas cosas. Aquí no importa si eres doctor o mendigo, famoso o anónimo. El sol quema igual. La sed tortura igual. La vastedad reduce todo a lo mismo. Un cuerpo vulnerable en espacio indiferente. Nietzsche entendía esto como proceso necesario. Llamaba muerte del yo social. Porque el yo que presentas al mundo no es realmente tú.
Es máscara construida para funcionar en sociedad. Collage de expectativas, roles, identidades prestadas. Y esa máscara es tan convincente que terminas confundiéndola con tu rostro. En el desierto, esa máscara comienza a agrietarse, primero sutilmente. Pequeñas dudas. ¿Por qué me importaba tanto lo que otros pensaban? ¿Por qué perseguía objetivos que no elegí realmente? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Preguntas que normalmente evitas porque son incómodas. Pero aquí no hay distracción. Solo tú y las preguntas, y las grietas se expanden, porque el desierto no ofrece nada para reforzar tu identidad social. No hay espejos donde verte, no hay personas que te confirmen, no hay roles que desempeñar. Lentamente, todas esas capas construidas comienzan a disolverse, como edificio expuesto a elementos hasta que solo quedan cimientos. Esto aterroriza, porque sientes que te estás desintegrando, que estás perdiendo quién eres. Y en cierto sentido es verdad. Estás perdiendo quien creías ser, pero esa pérdida no es final de nada. Es inicio, porque debajo de todas esas capas hay algo más fundamental. Algo que existía antes de que te dieran nombre, antes de que te asignaran roles, antes de que construyeras persona social. Nietzsche llamaba a eso el sí mismo. No el ego social, sino el ser esencial. Y para alcanzarlo, el ego debe morir. No literalmente, sino simbólicamente. Debe disolverse suficientemente para que lo más profundo pueda emerger. Como serpiente que debe mudar piel. Debe perder su forma actual para revelar la nueva que estaba creciendo debajo. El caminante siente esto en su cuerpo. Una extraña sensación de vaciarse. Como si partes de sí mismo se estuvieran evaporando con cada paso. Los pensamientos que normalmente llenan su mente se vuelven espaciados. Los recuerdos que definen su pasado pierden nitidez. Incluso su nombre suena cada vez más ajeno cuando lo repite mentalmente. Y hay pánico inicial, porque la identidad es lo único que conocemos. Perderla se siente como morir. Pero si aguantas ese pánico sin huir, descubres algo extraordinario. No mueres. Algo permanece. Algo que no depende de nombre, historia, roles. Algo más antiguo, más esencial, más real que todas las capas construidas. Ese algo no tiene forma definida. No es personalidad fija. Es más como presencia pura. Conciencia sin contenido específico. Ser sin atributos particulares. Y desde ese vacío, paradójicamente, emerge capacidad de ser cualquier cosa. Porque ya no estás atado a identidad específica que debes proteger y mantener. Nietzsche lo expresó así. Debes estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte sin primero convertirte en cenizas? El desierto es ese fuego. Quema todo lo que no es esencial. Y lo que sobrevive ese fuego es lo único realmente tuyo. Lo único que nadie te dio y nadie puede quitarte. Pero la mayoría nunca permite esa desintegración. Mantiene su identidad social a toda costa. Se aferra a sus máscaras como si soltarlas fuera muerte real. Y así vive toda su vida sin conocer lo que existe debajo, sin acceder al poder que solo emerge cuando todo lo superficial se quema. El segundo día, el caminante nota algo perturbador, el silencio. No la ausencia de sonido, hay viento, hay arena moviéndose, sino otra clase de silencio. El silencio interior. Las voces que normalmente llenan su cabeza, juicios, planes, preocupaciones, diálogos imaginarios, comienzan a callarse. Al principio es desconcertante. Estamos tan acostumbrados al ruido mental que el silencio parece anormal. Tu mente busca desesperadamente algo en que pensar. Algún problema que resolver, alguna memoria que revisar, alguna fantasía que construir. Pero el desierto no provee material.
Es demasiado simple, demasiado vasto, demasiado monótono para alimentar la mente parlanchina. Y lentamente el parloteo se agota, como radio que pierde señal. Los pensamientos se vuelven más espaciados. Los silencios entre pensamientos se alargan. Y en esos silencios algo emerge. No otro pensamiento, sino presencia. Consciencia directa sin mediación de palabras. Ser sin narración. Nietzsche sabía que el pensamiento verdadero solo nace del silencio. No del silencio forzado, sino del que emerge naturalmente cuando la mente ya no necesita llenar cada momento con ruido. Porque la mayoría de lo que llamamos pensar no es pensar, es repetir. Reciclar ideas heredadas, reproducir patrones culturales, rumiar preocupaciones en círculos. El pensamiento genuino, el que crea, el que descubre, el que transforma, requiere espacio, vacío, donde algo nuevo pueda emerger, como semilla que necesita suelo sin otras plantas compitiendo. Si tu mente está siempre llena de ruido, no hay espacio para lo nuevo. Solo puedes recombinar lo viejo de formas ligeramente diferentes. Por eso Nietzsche buscaba soledad, no porque fuera antisocial, sino porque necesitaba silencio para pensar verdaderamente. Las ideas más radicales de la filosofía occidental nacieron en momentos de silencio profundo. Cuando la mente social se calla y algo más antiguo, más profundo puede hablar. El caminante ahora experimenta ese silencio como presencia activa. No es vacío muerto, sino vacío vivo, vibrante con posibilidad. Y de ese silencio comienzan a emerger cosas. No pensamientos formados, sino intuiciones. No palabras, sino imágenes. No argumentos lógicos, sino comprensiones directas que no pasan por lenguaje. Ve conexiones que nunca vio, entre cosas que parecían separadas, entre momentos de su vida que parecían no relacionados. Patrones que siempre estuvieron ahí, pero que el ruido mental ocultaba. Y estas revelaciones no vienen como pensamientos que tiene, vienen como cosas que siempre supo pero había olvidado. Esto es lo que Nietzsche llamaba conocimiento del cuerpo. Conocimiento que no reside en tu cabeza, sino en tu ser completo. Que no aprendes intelectualmente, sino que reconoces visceralmente. El desierto te devuelve a ese tipo de conocimiento. Anterior al lenguaje. Más confiable que cualquier teoría. Y con ese conocimiento viene poder. No poder sobre otros, sino poder para ser tú mismo. Porque ya no dependes de voces externas diciéndote qué pensar. Ya no necesitas consultar a autoridades para saber qué es verdad. El silencio te devolvió acceso a tu propia sabiduría interna. Y esa sabiduría es más confiable que 1000 libros. Pero este poder solo viene a quien soporta el silencio sin llenarlo compulsivamente. La mayoría entra a momentos de silencio y los llena inmediatamente. Con música, con conversación, con pensamiento, con actividad. Porque el silencio los confronta con sí mismos. Y esa confrontación es lo último que quieren. El tercer día, el caminante ya no camina hacia nada. Simplemente camina. Sin objetivo, sin dirección, sin propósito. Y en esa falta de propósito descubre algo paradójico. Libertad absoluta. Porque cuando no vas hacia ningún lugar específico, cada dirección es igualmente válida. Cuando no persigues objetivo específico, cada momento es completo en sí mismo. Nietzsche hablaba del nihilismo como crisis moderna, la pérdida de valores absolutos, de sentido dado por Dios, de propósito cósmico para la existencia humana. Y veía a sus contemporáneos aterrorizados por esa pérdida. Desesperados por encontrar nuevos fundamentos, nuevas certezas, nuevos sentidos que reemplazaran los perdidos. Pero él proponía algo radical, abrazar el nihilismo, no como fin sino como inicio. Porque el nihilismo, la ausencia de sentido dado, no es problema a resolver.
Es condición de posibilidad para crear tu propio sentido. Si el sentido ya estuviera dado, solo podrías descubrirlo o ignorarlo. Pero si no hay sentido dado, puedes crearlo. Esto es lo que el desierto enseña visceralmente. Aquí no hay sentido. Solo arena, sol, vastedad, completamente neutral, completamente indiferente a tu existencia. No te promete nada, no te niega nada, no te guía hacia nada. Es vacío puro. Y en ese vacío encuentras la libertad más radical, libertad de crear significado desde cero. El caminante experimenta esto como vértigo inicial seguido de euforia. Vértigo porque sin sentido dado, sin dirección clara, sin propósito heredado, se siente perdido. Pero euforia porque esa pérdida es también liberación. Ya no tiene que cumplir ningún guión. Ya no debe llegar a ningún destino predeterminado. Puede hacer de su vida lo que elija. Y aquí está la diferencia crucial entre nihilismo pasivo y activo. El nihilista pasivo ve la falta de sentido y se deprime. A nada importa, concluye y se rinde. Pero el nihilista activo, el que Nietzsche celebra, ve la misma falta de sentido y se emociona. Nada está determinado, celebra, puedo crear lo que quiera. El desierto es nihilismo activo encarnado. No ofrece nada, pero precisamente por eso permite todo. Es lienzo en blanco, potencialidad pura, esperando que alguien con coraje le dé forma. Y quien camina por él suficientemente tiempo, comienza a sentir esa potencialidad en su propio ser. Porque tú también eres vacío esencialmente. Debajo de todas las capas de identidad, roles, creencias, hay vacío. Presencia sin contenido específico. Conciencia sin forma fija. Y ese vacío no es defecto. Es tu mayor poder. Porque desde ese vacío puedes manifestar cualquier cosa. Convertirte en cualquiera. Crear cualquier vida. Pero la cultura te enseñó a temer el vacío, a llenarlo compulsivamente. Con identidad fija, con objetivos heredados, con creencias prestadas. Cualquier cosa para no enfrentar ese vacío interior, porque se siente como muerte. Pero Nietzsche te dice, ese vacío es vida en su forma más potente. Es posibilidad pura. Es libertad absoluta. Y cuando dejas de huir del vacío, cuando te permites habitarlo, algo extraordinario sucede. Dejas de ser reactivo, respondiendo a fuerzas externas, y te vuelves creativo, generando desde tu interior. Ya no necesitas que la vida te diga qué hacer. Puedes crear tu propio camino. No como rebeldía contra autoridades externas, sino como expresión de tu vacío interior, que es también plenitud. El caminante se detiene, por primera vez en días, realmente se detiene, y mira la vastedad que lo rodea. Y en lugar de verla como desolación, la ve como espejo. Ese desierto externo refleja el desierto interno, y ambos comparten la misma cualidad, potencia infinita disfrazada de nada. El cuarto día, algo se rompe. O más bien, algo que estaba agrietado desde el primer día, finalmente se quiebra del todo. El caminante se da cuenta de algo que siempre supo, pero nunca admitió. Está completamente solo. No solo físicamente, eso es obvio en el desierto, sino existencialmente. Esta soledad es diferente de estar solo temporalmente. El reconocimiento de que fundamentalmente, estructuralmente, siempre has estado solo y siempre estarás solo. Porque nadie puede entrar realmente en tu experiencia. Nadie puede sentir lo que sientes, pensar exactamente como piensas, ser contigo en tu ser más profundo. Incluso en intimidad más grande, cada uno permanece en su propia isla de conciencia. Este reconocimiento puede destruir. Ha destruido a muchos. Por eso la mayoría lo evita construyendo ilusiones de conexión profunda. Pero Nietzsche proponía enfrentarlo directamente. Porque solo cuando aceptas tu soledad fundamental puedes relacionarte auténticamente.
Mientras niegas la soledad, buscas en otros lo que no pueden darte, acabar con tu separación esencial. El caminante siente esto como muerte de esperanza. La esperanza de que alguien alguna vez lo comprenderá completamente, de que encontrará conexión que disuelva su aislamiento, de que no tendrá que cargar solo con el peso de su existencia. Todas esas esperanzas se revelan como fantasías infantiles. Útiles quizá, pero fantasías. Y con la muerte de esa esperanza viene algo inesperado, alivio, porque mantener la ilusión de que la soledad puede acabar es agotador. Requiere búsqueda constante, decepción repetida, intentos fallidos de fusión con otros. Pero cuando aceptas que la soledad es permanente, puedes dejar de buscar lo imposible y empezar a trabajar con lo real. Nietzsche lo expresó brutalmente. En la soledad más profunda, el hombre se encuentra consigo mismo. Y si no es buena compañía para sí mismo, mejor que no esté solo, porque la soledad te obliga a enfrentar quién eres sin distracciones, y la mayoría descubre que no se agrada. Por eso huye constantemente hacia compañía, ruido, actividad. Pero el que puede habitar su soledad sin huir, descubre algo poderoso. Descubre que puede ser suficiente para sí mismo, que no necesita validación externa para existir, que su valor no depende de otros. Esta autosuficiencia no es egoísmo ni aislamiento defensivo. Es fundamento sólido desde el cual relacionarse sanamente, porque solo quien puede estar solo puede realmente estar con otros. Quien necesita compañía constantemente termina usando a las personas como muletas emocionales. Pero quien es completo en su soledad puede relacionarse desde plenitud, no desde necesidad. Puede dar sin agenda oculta de recibir. Puede amar sin apego desesperado. El caminante se sienta en la arena. Por primera vez en su vida, no está tratando de escapar de sí mismo. No está llenando el espacio con pensamientos o planes o fantasías. Solo está siendo completamente solo y completamente presente. Y en ese ser solo, descubre que la soledad no es ausencia de compañía, es presencia de sí mismo. Y esa presencia, cuando la aceptas, es suficiente. Este es uno de los secretos del desierto. Te enseña que puedes soportar tu propia compañía, que no necesitas huir constantemente, que hay algo en ti, más allá de tu personalidad, más profundo que tu historia, que es compañía suficiente. No porque sea entretenido o agradable, sino porque simplemente es. Y ese ser simple es más sólido que cualquier relación externa. Y con esa aceptación viene poder. El poder de no necesitar. Porque quien necesita puede ser controlado mediante amenaza de privación. Pero quien no necesita fundamentalmente nada de otros es incontrolable. No por rebelión, sino por autosuficiencia. Este es el poder de la zeta que Nietzsche tanto admiraba. No negación de la vida, sino independencia de circunstancias externas. El quinto día, o quizá el sexto, el caminante ha perdido la cuenta, algo nuevo comienza. No es regreso de lo viejo, sino emergencia de algo que nunca existió antes. Porque ahora que todo lo superficial se quemó, hay espacio para lo nuevo. Como bosque que necesita fuego para que ciertas semillas germinen. Nietzsche hablaba del fénix, el ave que debe morir en llamas para renacer, y veía ese proceso como necesario para transformación genuina. No puedes simplemente mejorar tu versión actual. A veces necesitas muerte completa y renacimiento. Desintegración total seguida de reintegración en forma completamente nueva. El caminante siente esto como impulso creativo. De repente, sin razón clara, ve posibilidades que antes eran invisibles. Formas de ser que nunca consideró. Caminos que no aparecían en su mapa mental. Como si la desintegración de su yo viejo hubiera liberado energía que ahora busca nuevas formas de expresión.
Y estas posibilidades no son fantasías escapistas, son reales, tangibles, alcanzables, porque ahora que se liberó de identidad fija, de roles heredados, de expectativas internalizadas, puede ver opciones que antes estaban bloqueadas por sus propias limitaciones autoimpuestas. El desierto le quitó esas limitaciones, y ahora es más libre que nunca. Pero esta libertad es también responsabilidad, porque ya no puede culpar a nada externo. No puede decir, la sociedad me hizo así, o mis circunstancias me limitaron, o no tuve otra opción. El desierto le mostró que siempre tuvo opciones, solo que estaba demasiado identificado con su yo construido para verlas. Nietzsche llamaba a esto convertirse en quien eres. Frase paradójica. ¿Cómo puedes convertirte en quien ya eres? Pero tiene sentido profundo. Porque quien eres, esencialmente está oculto bajo capas de quien te hicieron ser. Y convertirte en quien eres requiere remover todas esas capas. Morir a identidad impuesta para nacer a identidad auténtica. Y ese nacimiento es creativo. No descubres un yo verdadero preexistente esperando ser revelado. Lo creas, desde el vacío que eres esencialmente, usando el material de tu experiencia única, forjando forma que nunca existió antes, porque solo tú tienes exactamente esa combinación de material, circunstancia, visión. El caminante ahora se mueve diferente, ya no vaga sin propósito, pero tampoco sigue propósito heredado. Está creando su propósito con cada paso. No como meta fija hacia la cual avanzar, sino como dirección que emerge desde su centro. Como planta que no decide hacia dónde crecer, pero crece hacia la luz, porque esa es su naturaleza. Y esta es la diferencia entre voluntad reactiva y creativa. La voluntad reactiva responde a fuerzas externas. Busca lo que sociedad valora, evita lo que cultura condena, se adapta a circunstancias. Pero la voluntad creativa genera desde dentro. No pregunta qué está permitido o qué es valorado. Pregunta qué quiere manifestar desde su esencia única. Nietzsche llamó a esto voluntad de poder, pero no poder sobre otros. Poder de ser causa en lugar de efecto. De generar en lugar de solo reaccionar. De crear valores en lugar de solo heredarlos. Este es el poder que el desierto otorga, no poder externo, sino poder de autodeterminación radical. Y ese poder no viene de agregar nada, viene de remover todo, como escultura que emerge quitando mármol sobrante. El desierto removió todo lo sobrante, y lo que queda es forma esencial, no perfecta, no pulida, pero auténtica. Y desde esa autenticidad puede crecer algo genuinamente nuevo. El sol comienza a descender. El horizonte se tiñe de colores que no tienen nombre. Y el caminante, que entró al desierto como una cosa, emerge como otra. No porque haya encontrado respuestas, sino porque dejó de necesitarlas. Las preguntas que lo trajeron aquí se disolvieron. No fueron respondidas. Simplemente dejaron de importar. Nietzsche no prometía que el desierto sería cómodo. Prometía que sería transformador. Y cumplió su promesa de la forma más brutal, destruyéndote completamente para que algo nuevo pueda emerger. No mejora gradual. Muerte y renacimiento. Aniquilación de lo viejo como condición para nacimiento de lo nuevo. El poder del desierto no está en lo que te da. Está en lo que te quita. Quita tus certezas, tus identidades, tus ilusiones, tus muletas. Te deja desnudo frente al vacío. Y en ese desnudamiento descubres que el vacío no es enemigo, es aliado. Es fuente, es matriz de toda posibilidad. Porque el vacío no está vacío. Está lleno de potencial. Como semilla que parece inerte, pero contiene árbol completo en forma latente. Como silencio entre notas que permite que la música exista.
como espacio entre átomos, sin el cual la materia no podría ser. El vacío es condición de toda creación. Y tú eres ese vacío. Esencialmente, debajo de todas las capas de personalidad construida, hay vacío. Presencia sin forma, conciencia sin contenido. Y ese vacío es tu mayor poder, porque desde ahí puedes manifestar cualquier cosa. No estás limitado a identidad fija. Puedes recrearte constantemente. Como artista con lienzo infinito. Nietzsche te deja una invitación final que es también advertencia. El desierto te espera, no geográfico sino existencial. El desierto de soltar todo lo que no eres para descubrir lo que eres. Y ese desierto es aterrador. Pocos se atreven a entrar, menos aún permanecen suficiente tiempo. La mayoría huye de regreso a ilusiones familiares. Pero si tienes coraje de caminar completamente a través de ese desierto, si puedes soportar la desintegración sin colapsar, si permites que el vacío te vacíe completamente, entonces emerges con poder que nadie puede darte y nadie puede quitarte. El poder de ser causa de ti mismo. De crear tu vida desde vacío interior que es también plenitud. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones. Porque cada video es paso en ese desierto existencial. Cada idea remueve otra capa de lo falso. Cada reflexión te acerca al vacío que eres y que temes ser. El desierto no es cómodo, pero es el único lugar donde nace el poder real. ¿Te atreves a caminar hacia él